encantó el diseño. Así que dije lo que todas las que tejemos decimos, voy a ver si logro sacarlo. Y después de muchos intentos logré hacer mi propia versión en este hermoso color amarillo que está tan de moda. ¿Quieren verlo? Para este proyecto yo voy a estar usando este hilo Caricia Classic. El color es número 65 y tiene 100 gramos, es 100% acrílico o 300 metros. Recomiendan una aguja de 4 milímetros, pero yo voy a usar una un poquito más grande de 4.5 milímetros. También voy a usar unos marcadores y una cinta métrica. Aquí les explico cómo vamos a trabajar el cuello. Nos vamos a medir el contorno del cuello. En mi caso es 54 centímetros, que casualmente es también el diámetro de la cabeza. Eso me da a mí 60 cadenas. Entonces esas 60 cadenas, el 80% va a ser para dividirlo entre lo que es la parte de atrás y la parte de adelante, teniendo en cuenta que la parte de adelante va a ser abierta y lo vamos a dividir entre dos. El 80% de 60 me da 48 y si lo divido entre dos me da 24. 24 atrás y 24 dividido entre 2 me daría 12 y 12. Ahora, para los hombros usamos el 20%. De 60 cadenas me da 12. Entre 2, porque son dos hombros, me da 6. Entonces 6 y 6. Para otro tamaño, por ejemplo, para 70 cadenas, que sería como unos 58 centímetros, entonces vamos a tomar las 70 cadenas, le sacamos el 80% y eso da 56. Entre 2 da 28. Entonces sería 28 atrás y 28 dividido entre 2 es 14 y 14. Y el 20% de 70 es 14, si lo dividimos entre 2 da 7. Entonces 7 y 7. Aquí les doy dos ejemplos y ustedes pues lo ajustan a su medida. Empezamos con un nudito y voy a hacer las 60 cadenas. El nudito no cuenta, entonces vamos a hacer cadenas bien flojas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya tengo las 60 cadenas que me miden 54 centímetros. Como yo voy a estar trabajando por estos agujeritos de atrás, entonces voy a contar por ahí. Empiezo por el extremo de este lado y voy a contar las primeras 12 que serían la parte de adelante de uno de los lados. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí pongo mi primer marcador. Luego voy a contar 6 de la misma manera por los agujeritos de atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el número 6 pongo otro marcador. Estamos empezando por aquí, entonces hicimos 12, hicimos 6, ahora nos toca 24. Y voy a contar 24. Aquí está el 24. Pongo otro marcador. Ahora cuento 6. Aquí está el 6. Y deberían quedarme 12. Aquí cuento, este es el 6, entonces ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Ya aquí tenemos los marcadores donde van, fíjense. Entonces esto va a quedar de esta manera. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3, que no cuentan como punto alto. Y en la número 4 vamos a hacer nuestro primer punto alto.
siempre por el agujerito de atrás. Llevamos 1, 2, voy a hacer los puntos hasta aquí y regreso para mostrarles qué vamos a hacer en el primer marcador. Ya aquí me encuentro en el primer marcador y lo que voy a hacer es un punto alto, dos cadenas de separación y otro punto alto en el mismo punto para formar la primera esquina. Ahora sigo con puntos altos hasta el siguiente marcador, siempre por el agujerito de atrás. Llegué al segundo marcador y hago exactamente lo mismo. Un punto alto, dos cadenas de separación y un punto alto en el mismo marcador, donde está el marcador. Y aquí ya estamos haciendo la segunda esquina. Ahora nos vamos a ir por todo el resto de la cadena hasta el siguiente marcador, haciendo puntos altos. Toda esta vuelta es de puntos altos. Y hago las vueltas por el agujerito de atrás porque queda más limpio, más flexible el borde. Ya aquí llegué al siguiente marcador y hago exactamente lo mismo, que es un punto alto, dos cadenas de separación y otro punto alto en el mismo agujerito del marcador. Y aquí voy a seguir repitiendo lo mismo. Llego al último marcador, hago mi punto alto separado por dos cadenas y otro punto alto y de nuevo llegamos al final. Regreso cuando estemos al final para ver cómo sigue la segunda vuelta. Bien, aquí ya terminé esta vuelta y fíjense cómo queda el cuello con las 4 esquinas que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la siguiente vuelta y aquí viene la parte que va a empezar a darnos el diseño que estoy haciendo. Subimos con una cadena, volteamos el tejido y hacemos un punto bajo en el primer punto alto de la vuelta anterior. Ahora vamos a contar cuántos puntos hay aquí. Siempre van a tener que estar contando los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a hacer entonces 12 cadenas para hacer el diseño que queremos. Entonces yo hago flojas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí tengo las 12 cadenas. Voy a ir al centro donde hice el primer aumento y ahí voy a hacer un punto bajo, dos cadenas de separación y otro punto bajo en el mismo agujero. Nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a hacer una vuelta de puras cadenas con los puntos que necesitamos de acuerdo a lo que tengamos abajo. En esta parte del hombro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 porque hicimos el aumento. Entonces vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuérdense de hacer las cadenas bien flojas. Hacemos un punto bajo de nuevo, dos cadenas de separación y otro punto bajo. Es exactamente lo mismo que hicimos antes, solo que con cadenas. Ahora aquí vamos a contar los puntos altos y de acuerdo al número de puntos altos que tengamos, recuerden que siempre tenemos en el centro de aquí, tenemos aumento en este lado y en este lado. Cuenten los puntos. Tengo que hacer 25 cadenas. Entonces hago las 25 cadenas y regreso. Aquí ya tengo las 25 cadenas y me voy a unir en esta otra esquina como siempre con un punto bajo,
2 cadenas de separación y otro punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a hacer por toda esta vuelta. Ahora nos toca contar aquí los puntos que deben ser igual a la cantidad de puntos de aquí. Y hacemos las cadenas y nos unimos aquí. Voy a hacerla y regreso. Para verificar tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es exactamente lo mismo que teníamos aquí. Y aquí hacemos nuestro punto bajo, 2 cadenas y otro punto bajo. Y aquí voy a hacer las cadenas que necesito, que deberían ser igual a las cadenas que hicimos aquí al principio. Y me uno con un punto bajo. Aquí ya tengo mis 12 cadenas y me voy a unir aquí con un punto bajo. Y así nos queda esta vuelta. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en esta vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3, que no cuentan como punto alto. Volteamos el tejido, hacemos un punto alto en el punto bajo que hicimos, y ahora en cada una de estas cadenas vamos a hacer un punto alto por el agujerito de atrás. El primero que está aquí, recuérdense de tejerlo para que no nos vayan a quedar los números disparejos. Entonces vamos a hacer puntos altos sobre cada una de las cadenas. Yo voy a hacerlos por el agujerito de atrás y regreso cuando esté aquí para mostrarles cómo vamos a hacer el aumento, porque cada vuelta vamos a hacer aumento. Así se va viendo esta vuelta. Entonces, aquí donde hicimos el punto bajo, el primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto, porque ese también tenemos que tejerlo. Y ahora en el centro, donde tenemos las 2 cadenas, vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto. Así vamos a ir formando las esquinas y vamos a ir creciendo hacia los lados también. Ahora seguimos para este otro lado y hacemos en el punto bajo un punto alto, y sobre cada punto de cadena vamos a hacer puntos altos. Recuerden siempre que la primera está un poquito escondida. Y yo lo sigo haciendo también por el agujerito de atrás porque me parece que queda mejor. Entonces sigo aquí y esto es lo mismo que vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a hacer vueltas de puntos altos. Cuando llegamos aquí, en el punto bajo hacemos punto alto, en el medio, en las 2 cadenitas, hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, todo aquí. Y en el siguiente, donde hicimos el punto bajo, hacemos también punto alto, y así vamos a repetir. Los veo al final de la vuelta. Aquí ya estoy al final de esta vuelta. Fíjense cómo va creciendo a medida que vamos haciendo las vueltas. Esto lo vamos a voltear en algún momento y así pueden ir viendo cómo se va a ir formando la manga, que va a ir creciendo aquí. Entonces, esto lo vamos a seguir haciendo. Yo voy a seguir tejiendo hasta que tenga el largo de la manga o de la sisa que necesito, que debe ser como, yo le calculo como unos 18 centímetros de manga, de sisa. Entonces simplemente vamos a usar esta misma técnica. La siguiente vuelta va a ser de cadenas, subimos con un punto bajo, subimos con una cadena, hacemos un punto bajo y hacemos la cantidad de cadenas. Recuérdense siempre de contar porque depende del tamaño de su cuello, es la cantidad de vueltas que van a tener, y tengan en cuenta que como estamos haciendo aumentos, pues cada vuelta va a tener un número de puntos distintos. Lo importante es que la cantidad de puntos aquí sea igual a la cantidad de puntos de aquí, la cantidad de puntos de la manga sean iguales, y la parte de atrás pues es una sola que tiene que ir creciendo también de acuerdo a lo que necesitamos, o sea, de esta manera. Entonces yo voy a avanzar y regreso cuando tenga la cantidad de vueltas necesaria para cerrar y seguir solamente con la parte de abajo. Muy bien, aquí ya llevo 14 vueltas, fíjense cómo va.
Y ya tengo el tamaño de la sisa que necesito, que yo quiero 18 centímetros. Y cuando lo mido aquí me da exactamente 19 centímetros. Pero eso está perfecto. Entonces ahora necesitamos que cada vez, o sea, que cuando se vaya a unir nos toque una vuelta de cadenas para poderlo unir más fácil. Aquí yo tengo 25 puntos ya, entonces voy a hacer mis 25 cadenas y regreso. Ya tengo las 25 cadenas, entonces voy a la primera esquina y voy a hacer un punto bajo para unirme. Y ahora, para la parte de la manga, ustedes tienen que calcular más o menos qué tan ancha quieren la manga y de acuerdo a eso hacer el número de cadenas. Esto va a ser la parte de abajo de la manga. En mi caso yo voy a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y ahora voy a esta otra esquina y me voy a unir con un punto bajo. Y ahora voy a hacer ya la parte de atrás. Tengo 50 puntos, entonces voy a hacer 50 cadenas, que es la parte de atrás. Una vez que tengo mis 50 cadenas, me uno a la siguiente esquina con un punto bajo. Y de nuevo aquí vamos a hacer la parte que va debajo de la manga, entonces me toca solamente 8 cadenas. Ustedes de acuerdo a lo que necesiten, si necesitan más o menos, 3, 4, 5, 6. Es cuestión de írselo probando e ir viendo, eso fue lo que yo hice. Entonces aquí me uno a la siguiente esquina para cerrar la manga. Entonces hago un punto bajo y ahora voy a hacer el número de cadenas que necesito, que debe ser 25, igual que como hice para el otro. Entonces hago mis 25 cadenas y me uno aquí al final. Aquí ya uní todo lo que es la parte del contorno debajo de la manga. Entonces, si ustedes necesitan una talla de sisa más grande, van a seguir tejiendo vueltas hasta que tengan ese tamaño que necesitan. Y también aquí debajo de la manga, si lo quieren más grande, pues esta va a ser la parte de la manga. Si lo quieren más grande, le hacen más cadenas aquí en esta unión. Ahora yo lo que voy a seguir haciendo es todo el contorno de la misma manera como hemos venido tejiendo hasta ahora, pero ya no vamos a hacer más aumentos en las esquinas porque ya unimos, ya ahora no hay esquinas, sino que es una sola cadena que va a ser la parte de adelante y la de atrás, pero vamos a seguir alternando para hacer el diseño entre vueltas de cadenas y vueltas de puntos altos. En esta primera vuelta, después de la unión de la manga, ya estoy por debajo, aquí está la parte de abajo de la manga, fíjense. Entonces voy a seguir tejiendo igual puntos altos sobre cada uno de los 8 puntos que hicimos debajo de la manga. Entonces tejo estos 8 puntos también para ya unirme a la parte de atrás, porque ya no vamos a hacer más aumentos. Aquí ya vamos tejiendo simplemente sin aumentos. Ahora, donde hicimos el punto bajo, también hacemos un punto alto. Y aquí ya estamos uniéndonos a la parte de atrás. Fíjense. Entonces sigo tejiendo punto alto sobre punto bajo, siempre recordando de agarrar el primero, que es el que se esconde. Si ustedes no lo quieren tejer por el agujerito de atrás, pues simplemente pueden agarrarlo por aquí, pero yo prefiero hacerlo por aquí porque me parece que queda mejor, me gusta. Entonces voy a llegar aquí y voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí está la unión del otro lado de la otra manga y voy a tejer 8 puntos altos sobre cada una de estas 8 cadenas y ya me voy hacia la parte de adelante.
Muy bien, aquí ya estamos en esta segunda vuelta después de la unión de las mangas. Con las vueltas de cadenas vamos a hacer, yo puse marcadores y como yo tengo 26 cadenas antes de la manga, de lo que es la parte de la manga, marqué esa número 26 de los dos lados. Entonces puse en el 26 puse un marcador y en el otro marcador. Y el equivalente en la parte de atrás. Conté los 8 cadenas que hice o los 8 puntos que hice debajo de la manga y puse los otros marcadores en la parte de atrás para ahí hacer los puntos bajos. Cuando hagamos las cadenas vamos a hacer 25 cadenas y la número 26 la vamos a unir aquí con un punto bajo. Luego hacemos 8 cadenas y agarramos aquí con un punto bajo y luego hacemos las 50 cadenas de atrás o las que ustedes necesiten, anclamos con un punto bajo aquí y de nuevo 8 cadenas y anclamos aquí y regresamos hasta aquí, que son 26. Entonces simplemente voy a subir, recuérdense que la vuelta de cadenas es subimos con una cadena, volteamos el tejido y empezamos con un punto bajo en el primer punto. Ahora vamos a hacer nuestras 25 porque ya hicimos el primero aquí. Entonces necesitamos hacer 25 para llegar a la número 26. Voy a hacer 25 cadenas y me uno aquí con un punto bajo. Terminé las 25 y ahora voy al marcador y me uno con un punto bajo. Ahora hago mis 8 cadenas, me uno aquí, hago las 50 cadenas, me uno y así voy a hacer toda esta vuelta. Recuérdense que aquí ya no hay aumentos, entonces simplemente vamos a tener la misma cantidad de cadenas en cada una de las vueltas siguientes. Esto lo vamos a seguir haciendo hasta el largo que ustedes deseen. Yo en mi caso voy a hacerlo hasta tener 40 centímetros en total. Así que voy a seguir haciendo estas vueltas alternadas de cadenas y puntos altos y regreso cuando tenga las 40 vueltas, las 40 centímetros, perdón. Aquí ya tejí 24 vueltas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Recuerden que cada una de estas en realidad son dos porque es una de cadenas y otra de puntos altos. Y esto ya me mide lo que yo quiero desde el cuello. Pasa que tengo muy poco espacio aquí, hasta aquí abajo me mide 39 centímetros. Yo quiero, estaba pensando en 40, pero 39 está bien, no le voy a hacer otra vuelta más. Entonces ahora todavía no he cortado el hilo, estoy aquí que terminé la última vuelta y lo que voy a hacer es una vuelta de puntos altos para hacerle un borde a esto aquí. Entonces voy a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a hacer puntos altos. En cada uno de estos puntos altos voy a hacer 3 puntos altos. Entonces, uno, 2 y 3. Ahora, en esta que es la vuelta de cadena, voy a hacer un punto alto también. Y así voy a seguir por todos estos haciendo 3 puntos altos. Hacemos, de nuevo les muestro, 1, 2 y 3. Y en la de la cadena, en esta, hacemos también un punto alto. Yo voy a seguir haciendo puntos altos hasta que llegue aquí al cuello. Aquí ya terminé esta vuelta de puntos altos en este lado y voy a cortar el hilo porque en realidad el cuello lo voy a hacer una vuelta primero de puntos bajos. Entonces este lo corto aquí. Y ahora voy a empezar mi vuelta del cuello de puntos bajos en esta punta. Aquí introduzco el hilo en
en toda la esquinita, voy a asegurar con una cadena y hago un punto bajo en el primer punto. Trato de esconder ese hilo también. Y voy a hacer una fila de puntos bajos alrededor de todo el cuello. Ahora hay una pequeña variación y es cuando lleguemos a estas uniones, aquí, aquí y en todas las partes donde hicimos el primer aumento. Aquí ya llegué a donde hicimos el primer aumento, si lo ven aquí está, en la esquina, la primera esquina. Entonces lo que voy a hacer es que ese punto no lo voy a tejer, voy a irme al siguiente. Ese lo dejo sin tejer, me voy al siguiente y hago mi punto bajo para que el cuello nos quede más ajustadito. Y aquí ya sigo con los puntos bajos, uno en cada uno hasta la próxima unión. Aquí tengo la siguiente esquina, fíjense, y este punto de aquí no lo tejo, entonces lo salto y voy al siguiente. Y hago un punto bajo. Y ahora sí voy a seguir por toda la parte de atrás haciendo puntos bajos hasta llegar a este lado, aquí donde está esta siguiente unión, perdón, aquí. Y como aquí ven, aquí está la esquina, ahí voy a saltar este punto y voy a hacer lo mismo aquí. Aquí ya terminé esta primera vuelta de puntos bajos. Ahora hago una cadenita para subir. Y en esta siguiente vuelta voy a hacer aumento. Siempre en las esquinas, una vuelta sí y una vuelta no, vamos a hacer aumento. Entonces aquí voy a hacer un punto bajo y dos puntos bajos. Ahora de aquí en adelante voy a seguir haciendo simplemente puntos bajos hasta que llegue al final de la vuelta. Y al final de la vuelta voy a hacer un aumento en ese lado. Aquí estoy ya al final de esta vuelta, me queda el último punto y en este último punto vamos a hacer un aumento. Entonces hacemos dos puntos bajos en este punto para que se nos vaya formando la esquinita del cuello. Ahora simplemente subo una cadena y esta siguiente vuelta no lleva aumento. Ahora solamente volteamos el tejido y vamos a tejer un punto en cada punto. Esta vuelta no lleva aumentos, así que esto es lo que vamos a hacer por el cuello. Fíjense cómo se va formando aquí el triangulito. Y yo voy a tejer quizás unas 10, 12 vueltas. Voy a seguir avanzando, como les dije. Una vuelta tiene aumento al principio y al final y otra vuelta sin aumento. Esta vuelta es la que no lleva aumento y fíjense, como les dije, cómo se va formando el triangulito del cuello. Aquí les muestro ya el cuello terminado. Hice un total de 12 vueltas porque lo quería un poco largo y este cuello de ancho, un poco ancho, perdón, de ancho me mide, desde la base, me mide 6 centímetros. Desde aquí, desde donde empecé el cuello. Y eso es más o menos lo que yo quería. Fíjense qué bonito queda el cuello. Como les dije, es una vuelta con aumento y otra sin aumento al principio y al final. Y estoy terminando en una con aumento. Entonces, ya voy a cortar aquí el hilo. Voy a hacer una cadenita y corto el hilo. Quería mostrarles cuál es el top que estoy tratando de hacer. Este es el que conseguí en Pinterest. Fíjense que tiene también unos botoncitos y eso es lo que yo voy a hacerle. El top va solamente abotonado en los dos primeros de la parte de arriba. Lo demás va abierto. Y esto es solamente decoración. Entonces yo le voy a poner los botoncitos en cada lado. Voy a hacer el borde del otro lado, escondo los hilos y regreso para mostrarles cómo queda. Bien, así quedó este top terminado. Fíjense en el cuello, los botoncitos se lo pueden abotonar aquí arriba o aquí más abajo o completo, como más les guste el cuello.
mangas, la parte de atrás. ¿Qué tal? Suscríbete si no te has suscrito. Y a todos los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Espero que de verdad me comenten, compartan, que le den like. Así es como me ayudan a crecer el canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Feliz crochet! Chao y gracias.